This conference will now be recorded. Ahora sí, mi amado hermano Eduardo, gloria a Dios, puede pasar, gloria a Dios, a la enseñanza, amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos mis hermanos y a todos los que oyen este audio. Hoy estamos hablando sobre la preparación de la iglesia fundamental en la cual nosotros estamos siendo integrados, ¿verdad? Y estamos conociendo y entendiendo cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, las parábolas, las incógnitas que Jesús hablara andando con sus discípulos y que muchas de ellas no se entendían ni la entendían los discípulos, pero todo era un preludio de la preparación de una iglesia fundamental que nosotros debemos de entender y estar entendidos para podernos integrar sobre la estructura de la iglesia. Sé que este es un estudio, una enseñanza pues un poquito larga, ¿verdad? Pero pues la estoy haciendo lo más corto que sea y más directo y espero que lo tengan en sus apuntes y sigan aprendiendo porque yo sé que esto lo van a necesitar y repasar una y otra vez, pero es importante, mi hermano, ya que hay mucha confusión y hay malos entendidos y mucha gente y muchas denominaciones a veces se quedan solo en los dichos de Jesús sin entender la revelación dada por el Espíritu cuando Jesús viene a ministrar las cosas del Espíritu, de las cosas que no se entienden. Obviamente ahora pues sí las podemos entender porque el Espíritu está con nosotros. Ahora sí podemos entender nosotros lo que Jesús estaba hablando, porque a veces Jesús hablaba cosas pues incomprendibles, aún para los religiosos de aquel tiempo no podían entenderlo, no podían entenderlo, pero no era para todo mundo, pues Dios tenía preparado y Dios estaba preparando sus piedras de fundamento. Muchos de sus discípulos se escandalizaron, le dieron la espalda, ¿verdad? Porque no podían concebir de que se tenían que tragar su carne y beber su sangre para entrar al reino de los cielos. Y así le dieron la espalda y se iban. Pero los que estaban siendo preparados, a los que el Señor estaba preparando para su fundamento, pues ellos mismos confesaban, ¿verdad? Una vez que todos se iban, Jesús les decía, ¿quereros ir vosotros también? Sin embargo, ellos decían, no, pues Señor, ¿a dónde vamos, verdad? Si tú tienes palabras de vida. O sea que hay cosas que en el momento no se entienden, ¿verdad? Pero hay que seguir adelante, más adelante el Señor se compadece de nosotros y nos revela su palabra porque nosotros amamos su palabra, nosotros amamos su presencia, nosotros no podemos escandalizar por lo que pasa. La Biblia mismo dice que habría escándalos, ¿verdad? Y hay de aquel que por el cual viniera el escándalo. Pero ¿qué significa eso? Significa, mi hermano, que pues nosotros tenemos que pasar aún esas cosas que suceden y que pueden suceder en las iglesias o entre los mismos hermanos. Y eso nos da la fortaleza y eso nos da el entendimiento de su espíritu para seguir adelante, ¿verdad? Ahora, ¿cuánta gente o cuántos predicadores están que dicen que son de Dios y no, son cristos falsos, son gente ungida falsa, o si es falsa o no, nosotros no estamos para juzgarlo, ¿verdad? Simplemente Jesús nos advierte y nos dice que el árbol por sus frutos se conoce y todo eso, mis hermanos, nos ayuda a nosotros a tener una perspectiva de todo lo que podamos pasar en nuestra vida cristiana, sirviéndole a Cristo, poniendo nuestra mirada en el autor y el consumador de nuestra fe y no ser llevados por nubes sin aguas o por vientos o algo por el estilo, sino tenemos que aceptarnos bien en Cristo Jesús porque Él es el todo para nosotros. Por eso estamos hablando de las palabras de Jesús en un preludio de la iglesia fundamental, que aún los mismos discípulos pasaron todo esto y nosotros tenemos que aprender. Y yo sé que tal vez usted ya sabe y qué dirá, pues ya otro estudio más de otro tema, ¿verdad? Al rato le voy a preguntar qué tema quiere que le hable, pero aquí estamos en un estudio y todo lo que concierne a la palabra de Dios, es para edificación y para enseñanza propia. Gloria al Señor Jesucristo. Hay estudios que tiene que con paciencia oírlos, escucharlos, apuntarlos y entenderlos y saber cuál es
mensaje espiritual que el Espíritu de Dios quiere enseñarle basado a la palabra del Señor. Hoy estamos hablando cómo es que el Señor preparaba sus piedras, cómo hablaba incógnitas, misterios, parábolas que no se entendían, nadie lo entendía, pero después Él las iba a revelar viniendo en el ministerio del Espíritu. Fíjense nomás, los apóstoles se escandalizaban cuando Él decía que dificultoso es que un rico entre al reino de los cielos, que era más fácil que un camello entrara en el ojo de una aguja, ¿verdad? Que un rico se salvara. Aparentemente, pues se mira muy, muy rara esa explicación y a veces queremos irnos a las costumbres judaicas de a qué se refería sobre el ojo de una aguja y bueno, ahí andamos dándole vuelta al asunto, pero en realidad eran cosas que el Señor quería enseñarle y como en duda o en interés para después tener el hambre y saber qué es lo que les estaba diciendo, en este caso con los discípulos. Pero llegaría el momento, mis hermanos, donde el Señor ya no hablaría en parábolas, ¿verdad? Donde ya Dios no hablaría, abriría su boca en parábolas, sino nos enseñaría directamente. Y así como dijo el apóstol, ¿verdad? Que nadie había necesidad de enseñar a vuestro hermano, porque pues la unción del santo nos enseñaría todas las cosas. Pero bueno, como estamos hablando de un preludio, una preparación, y vemos todos los acontecimientos que pasaron estando Jesús en la tierra, pues nos damos cuenta que todas estos hermanos que iban a ser fundamento, pues en un momento se esparcieron, en un momento se alejaron de Cristo, dejaron a Cristo, pero pues Cristo tuvo la paciencia y el cuidado de juntarlos para poder nuevamente juntarlos para formar el fundamento que él venía preparando. Por eso, cuando vemos los 4 evangelios, pues nos narran, ¿verdad? Nos enseñan, aunque los evangelios no son nuestro fundamento directo, digamos así, pero sí son un preliminar del fundamento apostólico, ¿no? Porque Jesús estaba preparando esas piedras del fundamento para cuando Él viniera, pues pudiera hacerlo, pero era necesario que Él muriera en el madero. Cuando Él murió en el madero, pues estas piedras quedaron esparcidas y conforme Él había dicho que, de hecho, Él mismo, Jesús, había profetizado en Juan 1:16-32 que iba a venir la hora donde serían esparcidos, cada uno sería esparcido y sería por sus partes, pero después de la resurrección, miramos que Jesús por 40 días juntaba nuevamente estas piedras para acomodarlas a sí mismo, ¿verdad? Y formar su fundamento. Y no sé si usted recuerda las palabras de Jesús que le dijo a Pedro, hijo de Jonás, ¿no? ¿Me amas? ¿Me amas más que a esto? Apacienta mis ovejas. No sé si se acuerda, pero bueno, Jesús, creo que está en Juan 21:15. Bueno, pues Jesús empezó a juntar sus piedritas que se habían esparcido mientras él pagaba el precio en la cruz del Calvario, pero él las hacía para poder integrarlas en el fundamento, para poderlas integrarlas en el fundamento. Por eso les dijo pues que se quedaran en Jerusalén, ¿verdad? Que eran en Jerusalén porque que allí esperaran la promesa y se juntaran, que no se esparcieran. Él juntó esas piedritas, dijo, miren, espérense ahí hasta que sean revestidos del poder de Dios. Sean revestidos, ahí como que el Señor les echaba la mezcla para que se uniera al fundamento. Gloria al Señor. Por eso vemos en los evangelios, mis hermanos, a Jesús pues evangelizando sus discípulos. Pero fíjense, después del Pentecostés, Jesús ya no, pues ya los evangelizaba o les enseñaba a través del Espíritu a sus apóstoles. Por eso las cosas que están ahí, pues tenemos nosotros que entender, ese es un proceso que nosotros tenemos cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Y vemos nosotros su palabra y todo esto, hermano, es una enseñanza muy, muy propia, muy importante para nosotros, cómo es que el Señor preparó el fundamento para que nosotros fuéramos partícipes de ese fundamento como piedras vivas, podemos integrarnos al fundamento que Dios
habló en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios. Perdón, Y bueno, hermano, ¿cuál es el título del estudio? ¿cómo dice? Perdone, no escuché cuál es el título del estudio. El título del estudio es El preludio de una iglesia fundamental, hermana. Gracias, Significa- hermano. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Este estudio es como el Señor preparó una iglesia fundamental, donde nosotros fundamentamos y nos integramos como piedras vivas. Eso es importante entender. Por eso estamos aquí en nuestra tercera enseñanza de nuestro estudio y estamos nosotros hablando, pues, Hermano, sobre... hermano Eduardo, disculpe que lo interrumpa. Sí, mi hermano. ¿Podría usted decir, comentar cuál es el significado de la palabra fundamentalismo? El fundamentalismo, bueno, esa es una idea de un grupo, hermano, donde son gente estudiada que estudia e integra y forma, ¿verdad? Cuestiones doctrinales. En cuestión del fundamento, ¿verdad? El fundamento es cuando es una preparación donde Dios forma y prepara para que se establezca la edificación que se va a edificar. El fundamentalismo, siempre se menciona el grupo de gente que forma doctrinas y enseñanzas pues basadas a la escritura. Nosotros somos fundamentalistas y en cierta forma, ¿me entienden? Nomás que a veces el problema del fundamentalismo que dice usted es que pueden tener un buen fundamento, ¿verdad? Doctrinal, de enseñanza, un buen orden, pero cuando se carece de Cristo, pues viene siendo una religión más. Entonces tiene que ir enlazado con la relación íntima, seria, personal con el Señor y también con una base doctrinal fuerte, fundamentalista o fundamental para poder solidificar una enseñanza, una doctrina y seguir adelante. El problema también del fundamentalistas es que a veces se cierran y no dejan que fluya la fuente de agua viva y se quedan solo con sus enseñanzas e instrucciones, no sabiendo que la palabra fluye. En este caso, mi hermano, nosotros estamos hablando el preludio de una iglesia fundamental. En este caso estamos hablando cómo es que Cristo prepara las piedras, cómo es que Cristo forma las piedras para el fundamento. Entonces estamos hablando de cómo es que Jesús habla en parábolas, ¿verdad? En incógnitas, cosas que los mismos apóstoles que estaban con ellos no las entendían, pero Cristo les hacía promesa que las iban a entender después. Entonces lo que estoy hablando es que las enseñanzas de los evangelios de Cristo, pues no es donde se fundamenta la iglesia, es un preludio, ¿verdad? El fundamento de la iglesia, ya sabemos que está entre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aunque ya hablé mucho, mi hermano. Usted pregunta qué es fundamentalistas, ¿es lo que me quiere decir? Amén, hermano. Y sí, hermano, sí, entendí, hermano, el significado. Sí, hermano. Sí, mi hermano, Gracias, hermano Eduardo. gracias, mi hermano. Dios le bendiga, me da gusto que participe. Sí, mi hermano, sí, yo he tenido ese conversación con gentes fundamentalistas. No es malo fundamental, no es malo, porque eso significa que son gente que escudriña, ¿no? Y que establece bases fuertes en su fe, en sus doctrinas, sus enseñanzas. Lo malo de esto es que a veces, hermano, los fundamentalistas son tan arrogantes, tan pretenciosos, ese es el mal, no todos, ¿no? Que pretenden ser únicos, tener la única doctrina y enseñanza, y a veces por esa misma actitud, a veces erran en un punto, porque, pues mire, la verdad deja de ser verdad cuando hay mentira, o el evangelio no es evangelio si no se predica toda la verdad. Entonces, eso de la arrogancia, la exclusividad, la pretensión, a veces les hace caer el diablo, porque la verdad, hermano, la verdad es simple, la verdad es sencilla, y la verdad conlleva una relación profunda con Dios. Y bueno, podemos hablar mucho de eso, pero ahora estamos hablando de cómo es que Jesús prepara su iglesia, cómo es que los discípulos no entendían muchas de las cosas que Jesús hablaba, y nosotros a veces no podemos quedarnos solamente en las palabras de Jesús, tenemos que oír la revelación. Hay gente que discute
en decir que mejor se quedan con Jesús que con Pedro y con los apóstoles, ¿no? Porque pues Jesús es el Hijo de Dios. O sea que lo dicho por Jesús andando en la carne, pues son sus dichos y sus doctrinas de ellos. Pero el Espíritu Santo, pues es Cristo, que vino a declarar, enseñar y administrar la iglesia para poder edificar el templo espiritual. Y nosotros, hermano, podemos entender y podemos nosotros, a través del Espíritu, integrarnos, ¿me entiende? Como piedras vivas a la edificación que Dios preparó en toda esta enseñanza de los evangelios. Bueno, pues entonces, ya dijimos, bueno, nos quedamos en que Jesús, en la predicación de Jesús en los evangelios, pues nos preparaba y nos enseñaba, ¿verdad? Bueno, estamos aquí solamente introduciendo lo que hemos estado hablando. No puedo repetir todo, ya este es ya el tercer tema que sacamos en esto, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar ya en cuestión del tema de hoy, ¿verdad? Sobre el misterio exclusivo. Vamos a hablar hoy el misterio exclusivo de cómo la doctrina dada por Cristo pues no era directamente para los gentiles, prácticamente no era directamente para los gentiles, era para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él mismo lo dijo, ¿no? Él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y bueno, eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Y para ello, mis hermanos y mis hermanas, vamos a dar algunos textos bíblicos para que me ayuden a leerlos y podamos nosotros participar en la escritura. Y también si usted tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto, si yo puedo contestar, se la contesto. Si no, pues que el Señor le enseñe, porque usted también tiene el Espíritu de Dios para que el Señor le enseñe. Y bueno, vamos así a ver quién está en la línea para que nos ayude a leer. Vamos, aquí está nuestra hermana Andrea o mi hermano Luis. Hermano, ¿nos puede leer Lucas 17:21? Sí, hermano. Gracias, mi hermano. Mi hermana Carolina Zamora nos puede leer Segunda de Pedro 1:11. Segunda de Pedro, Sí, 1:11. 1:11, sí, mi hermanita. Amén, hermano. Gracias. Mi hermana Shelly nos puede leer Lucas 8:10. Amén. Gracias. Mi hermano Raúl Osegueda nos puede leer Mateo 5:17. Amén, hermanito, todo, amén. Gracias, mi hermano. Amén. Mi hermano Francisco, Mateo 10, del verso 5 al verso 6. Amén, mi hermano. Gloria al Señor. Mateo, Mi hermano, sí. Mateo 5 del verso, ¿digo qué? No, Mateo 10, verso 5 al verso 6. Ok. 10 del 5 al 6. Mi hermana Rosita, Juan 1:11. Amén. ¿Alguien más tiene ahí que me pueda ayudar? Sí, el hermano Aarón, aquí está. Aaroncito está aquí. Aquí. Hermano Aaroncito, Mateo 15:24. Hermano Aarón. Mateo 15. Hermano Aarón. Hermano. 15:24. Gracias, mijo. ¿Está Adrián por ahí, mi hermano? Hermana Carolina, ¿está ahí el varón? Adriancito por ahí. ¿Se llama Adrián? ¿Sí, da? Sí. Hermano. Sí. Perdón, hermano, sí está, ahorita se va a meter. Bueno, está escuchando aquí. Sí, perfecto. está Sí. escuchando aquí, nada más que me dijo que se va a meter en su teléfono. Ok, Romanos 11:25 nos lee nuestro hermanito. ¿Puedes leer o no? Uno largo. Romanos 11:25, hermano. Sí, Adriancito, gracias. Amén, amén. Mi hermana Paula nos puede leer Colosenses
capítulo 1, versos 26 y 27. Ok, la hermana Hortensia nos va a leer Marcos 7, 26. ¿Y quién más? Bueno, hasta ahí ya después doy más textos. No sé si alguien esté por ahí que me pueda ayudar. Ok. ¿Qué le repito, hermano? ¿Cómo? ¿Qué le leo otro, hermano? ¿Usted quiere otro? Mateo 8:11, hermano. Amén, hermano. Ok. A ver, vamos a ver dónde nos quedamos. Bueno, mi hermano, pues continuamos con nuestro tema, ¿verdad? El preludio de una iglesia fundamental. Nosotros vemos que la predicación de Jesús en los evangelios hablaba acerca del reino de Dios en la tierra, pero vemos nosotros la predicación de los apóstoles, un evangelio edificando sobre ese reino. Fíjense nada más la diferencia. En el preludio de la iglesia fundamental, Jesús hablaba del reino de Dios entre vosotros. Todos lo sabemos y lo hemos escuchado algunas veces predicar. Pero sin embargo, en el ministerio del Espíritu Santo, en los apóstoles, nos habla del evangelio edificando sobre el reino de los cielos. Y mire lo que dice Lucas, primeramente, 17:21. Hermano, dice, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. A ver, léalo de nuevo. Ni dirán, helo aquí Ni o helo dice ni dirán o dirán. dirán, ni dirán. No dirán, helo aquí. A ver, dígame, sígale. Y no dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Fíjese nada más hablando de Cristo mismo, la palabra ahí presente. Jesús predicaba del reino de Dios. Ellos solamente escuchaban, hermano. Yo sé que ellos ni entendían lo que estaba diciendo, pero sabía que el Espíritu de Dios se los iba a revelar después. ¿Cuántas veces nosotros oíamos, he aquí el reino de Dios ha llegado entre vosotros, arrepentidos, ¿no? Porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros y así consecutivamente. Pero sin embargo, vemos ya en el nuevo pacto, vemos cuando el Espíritu de Dios llega, entonces los apóstoles entendieron y empezaron a edificar sobre ese reino, ¿no? Ya no es que irlo allá, sino ahí estaba y ahí se tenían que edificar. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 11. Amén. Dice la palabra de Dios. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, mi hermana. Nosotros estamos entrando al reino eterno, al reino de nuestro Salvador, y ahí nosotros estamos siendo administrados. Dice, porque de esta manera, dice, serán abundantemente administrada la entrada en el reino eterno. Fíjese nada más, por esta manera os será administrada, abundantemente será administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que el mensaje de los evangelios era una preparación apostólica, era una doctrina y el misterios que estaba siendo entregada a los que iban a ser el fundamento de la iglesia. O sea, las 12 piedras que Jesús agarró
estaban siendo preparadas para este fundamento eterno o del reino de Dios eterno, que habla el apóstol Pedro aquí que leyó nuestra hermana. Mire lo que dice Lucas 8:10. Amén. Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Jesús menciona el misterio, porque no todos entendían, era un misterio, el misterio del reino. Nosotros no podemos hacerlo o a tomarlo a la ligera. Cuando hay un misterio, también hay una revelación, y la revelación se da a aquellos de los cuales están listos o atentos o aman su palabra. En cierta forma, aquellos que somos integrados a esa estructura de fundamento, como piedras vivas que tanto yo menciono en la palabra y menciona la palabra de Dios. A vosotros es dado conocer los misterios del reino. Fíjense nada más qué importante es entender en los misterios. Ya sabemos nosotros, hermanos, que toda la revelación y el entendimiento viene por el Espíritu Santo. Esto no se trata de que vamos a escudriñar y vamos a leer, vamos a fundamentar el texto y otro texto. Muchas veces podemos agarrar muchos textos y compaginarlos y todo, pero es más importante a veces cuando el Señor te revela, te enseña, y eso te da mucha fortaleza espiritual. Por otro lado, lo que puede suceder es que siempre será la letra de la tinta de la Biblia en la cabeza del hombre y no en el corazón, porque las cosas reveladas entran al corazón y se quedan ahí como una fortaleza fuerte para guardar convicciones fuertes en el creyente, porque fue algo dado divinamente, ¿no? Entonces, muchas veces solo traemos letra, vemos la palabra simplemente como un libro de estudio, un libro de historia, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu da la revelación, hermano, pues nuestra alma se llena de gozo y salta de alegría, ¿no? Entonces, estos misterios que no lo sabían y que eran ocultos para muchos, vinieron siendo revelados porque era una enseñanza, ¿verdad? Era una enseñanza que los apóstoles entenderían después, porque serían ellos parte de esta revelación que el Espíritu de Dios haría después de que viniera el Espíritu del Señor. Pero ya sabemos que las enseñanzas de los evangelios, pues Cristo cumplía las enseñanzas de los evangelios ratificando, fíjese nada más, ratificando la ley de Moisés, las enseñanzas del Antiguo Testamento. Mire lo que dice Mateo 5:17. Mateo 5:17, hermano. Amén, Mateo. Amén, hermano. ¿Sí me escucha, hermano? Sí, sí lo escuchamos, mi hermano. Dice así la palabra del Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Gracias, mi hermano. Fíjese nada más, nosotros vemos a un Cristo, ¿verdad? Cumpliendo la ley mosaica, pero al mismo tiempo hablando del reino de los cielos, que estamos hablando que los daba en misterios. Daba en misterios y en parábolas y incógnitas que muchos de ellos no lo entendían, ni los mismos discípulos lo entendían, pero lo iban a entender después, porque se les dada la promesa que a vosotros les es dado la revelación de los misterios del reino, dice a Jesucristo. ¿Cuándo sería? Pues en un día, no, en un futuro no muy lejano, el Espíritu de Dios les aclararía todas las cosas, pero por lo pronto él hablaba en misterios y por lo pronto él cumplía la ley mosaica, él la rectificaba, ¿verdad? Y hablaba de que pues él no venía a abrogar la ley de los profetas, sino él venía a cumplirlas prácticamente. Bueno, en todo esto, mis hermanos, había un misterio exclusivo, o sea, la doctrina dada de Cristo, pues directamente no fue dada a los gentiles, fíjese la palabra. Cristo no vino directamente a hablarle a los gentiles, simplemente lo dejó como un misterio. Simplemente él venía a hablar o a enseñar
a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así, eso estaba sucediendo. Mire, dice Mateo 10, del verso 5 al verso 6. Ok, dice la palabra del Señor en Mateo 10, del 5 al 6. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice nada más, el enfoque de Jesucristo no era ir y dar doctrina y enseñanza a pueblo gentil, no. Él fue a las ovejas perdidas de Israel. Esto todo, nosotros sabemos los que leemos la Biblia nos dimos cuenta y nos damos cuenta cuando la leemos, ¿verdad? Pero toda esta preparación, todo este preludio, yo le llamo, pero es toda esta preparación en palabras más castellanas. Nosotros entendemos que Jesús de Nazaret vino exclusivamente a las ovejas perdidas de Israel. A ellas no vino, no predicó ningún mensaje a ningún pueblo gentil. No podemos encontrar esas enseñanzas en los evangelios de Jesús, pero había un misterio del reino, ¿verdad? Que sería revelado, no en ese momento, y muchas veces ni siquiera los apóstoles sabían lo que iba a suceder, pero ya estaba preparado, ya estaba profetizado. Jesús mandó a sus discípulos solo a las ovejas perdidas de Israel. Bueno, esa era una promesa que se tenía que cumplir y nosotros la vemos bien registrada en Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A los suyos vino. El verbo de Dios a los suyos vino. Eso no queda en duda, ¿verdad? El verbo de Dios, el maestro de maestros, vino a los suyos, les enseñó con hechos, con milagros, con prodigios y bueno, con tantas cosas que Jesús invirtió en su pueblo y evangelizó a su pueblo. Pero había algo que estaba preparado para un pueblo gentil. Había un gran misterio, sí, y no lo sabía hasta que llegaría el tiempo. Sabemos que no es porque Dios despreciara al pueblo gentil. Él venía cumpliendo una promesa. Es cierto que la misericordia de Dios pues no está limitada, ¿verdad? Pero el propósito de Jesucristo pues le obligaba a cumplir con esa misión. ¿Cuál era la misión? Pues venir a los suyos primeramente, sobre todo. Pero nosotros vemos otra respuesta de Jesús y nos damos cuenta el sentir o el pensamiento que Jesús tenía sobre los gentiles. Y todo lo vemos en aquella mujer cananea. Mire, vamos a leer Mateo capítulo 15, verso 24. Mi hermano, respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Así le confirmó aquella mujer cananea, porque esa mujer fue a pedir algo, ¿no? Esa mujer cananea fue y se atrevió y consiguió lo que quiso, pero Jesús le hizo muy notable. Esa mujer representaba al mundo gentil, a todos nosotros representaba a aquella mujer. Y Jesús confirmó y dijo que él no venía a los gentiles. Él no venía en ese momento, su misericordia es grande, pero él no venía a los gentiles, él venía a los suyos. Siendo así que pues Jesús nunca ministró directamente a los gentiles, mis hermanos. No, nada, no hay ninguna, excepto algunos que fueron atrevidos como esta mujer cananea. Pero directamente Jesús no administró a ninguno de los gentiles. Y esto era, hermano, porque el tiempo de su vida o de su dispensación ya estaba en el programa de Dios. Ya era acá calladito, el Señor Jesús ya sabía que estaba en el programa de Dios un día, llegarle a los gentiles, un día. Y
y ese día llegaría, que vamos a estar hablando más adelante si es que usted no se cansa de escuchar, ¿verdad? Pero mire lo que dice Romanos 11:25. Amén, hermano. Dice Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El apóstol habla la apertura que tienen los gentiles, que tuvimos nosotros, ¿verdad? Que no tenemos que ser arrogantes sobre eso. En los contextos de este versículo, el apóstol nos habla de que las olivas fueron quebradas y nosotros fuimos ingeridos en lugar de ellas, ¿no? Y nosotros no podemos tener la soberbia, porque pues si las ramas naturales fueron quebradas, pues ¿dónde quedamos nosotros? Siendo acebuches, ¿verdad? De las ramas quebradas. Entonces, por eso habla de que el misterio que fue oculto y que celebró el tiempo de los gentiles, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, significa hasta que el último pecador entre, ¿verdad? Hasta ahí es cuando la iglesia va a ser levantada y entonces ya Dios nuevamente va a tratar con Israel. Hablando del rechazo de Israel y cómo es que Dios le habló, le abrió la puerta a los gentiles. No sé si me estoy explicando respecto a esto, según la dispensación. Cuando dice según la dispensación, significa que ya había en el programa de Dios, ya había un programa donde entraría la salvación de los gentiles, pero esto sería llegado en su debido tiempo. Amén, mi hermano. Amén. Gracias. Ya cuando dicen amén es que Amén. sí entendió. Ok. Bueno, nosotros vamos entendiendo que las incógnitas van teniendo una clara visión, pues, o sea que los evangelios sacarían a la luz las cosas, o se sacarían a la luz las cosas de los evangelios en su debido tiempo, no en el tiempo de Jesús, en su debido tiempo. En pocas palabras, que la entrada de los gentiles no se efectuó en el ministerio de Jesús, porque él dijo que él no venía a los gentiles, sino a las ovejas perdidas de Israel. Eso ya está muy claro, ¿verdad? Pero sin embargo, el ministerio lo tendrían los apóstoles. Fíjese nada más que los primeros 8 años, Pedro predicó su primer sermón en los judíos, y en el año 30 después de Cristo, no fue ni enviado a los gentiles a la casa de Cornelio, sino hasta el año 38. Fíjense nada más, durante 5 años los apóstoles predicaban y bautizaban únicamente a judíos, únicamente. Pero fue hasta el año 35 aproximadamente que se llevó el mensaje, fíjense, todavía ni a los gentiles, se llevó el mensaje a los samaritanos, a los mestizos samaritanos. O sea, mestizo significa que había una mezcla entre judíos y samaritanos, pero esto sucedió 3 años más tarde. En 3 años más tarde, Pedro fue enviado a Cesarea. Bueno, usted lo puede leer en los Hechos, ¿no? Fue enviado a Cesarea por el Espíritu para abrir la puerta a los gentiles. ¡Qué glorioso! Ay, ¿verdad? Y fíjese nada más que en ese tiempo ya estaba escrito el libro de Mateo, ¿verdad? Ya estaba escrito el Evangelio de Mateo. Sin embargo, los gentiles pues ya son enseñados, ya son sellados y bautizados en la misma formalidad, pues, que los mismos judíos y los samaritanos. Pero tuvimos que esperar todavía pues 8 años para que aquellos discípulos que comenzaban a llevar el evangelio y convertir, ¿verdad? Fueran hacia nosotros, hacia los gentiles. Y este misterio de los gentiles, hermano, que Pablo menciona, pues estaba oculto. Ya lo sabemos, estaba oculto, y ahora estamos entendiendo que por misericordia fuimos integrados. Alguien tiene su micrófono abierto y se oye ruido por ahí. Y por su misericordia, pues fuimos integrados a esta estructura maravillosa de la iglesia de Cristo como piedras vivas. Fuera de ahí, pues estaba oculto todo.
Mire lo que dice Colosenses capítulo 1 del verso 26 al verso 27. Amén, hermano. Amén, mi hermana Paula. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. Gloria a Dios por esa palabra. Gloria a Dios. Amén. Finalmente el misterio es revelado. Yo sé que Jesús tal vez se miraría como, pues qué injusto, ¿no? Que no pueda llegar a los gentiles o sanar a los gentiles, pero él venía comisionado, él venía con una misión para los suyos. Él sabía que en su debido tiempo los apóstoles iban a ser enviados para darnos estas buenas nuevas, el evangelio, glorioso evangelio. Por eso esta revelación de Jesús pues daba esperanza a los gentiles. Pues después de haberse pospuesto el fundamento y haberse comenzado la construcción de la iglesia, ya se miraba ya el movimiento cristiano en Jerusalén y muchos convertidos. Pues esto llegó hasta más tarde, hasta los 8 años, o sea, pasaron 8 años y todavía se murieron muchos gentiles sin la esperanza en Cristo, ¿verdad? Pero bueno, después de 8 años, Dios permitió el material, vamos a decir así, de la construcción, vamos a decir un material gentil, ¿verdad? Él trajo un material gentil, pero créame lo que es algo impactante y glorioso lo que estamos aprendiendo aquí. O sea que, en pocas palabras, dejó el campo libre para las simientes de Abraham como piedras vivas. Bueno, Jesús había dicho a la sirofenisa, ¿verdad? En Mateo 7:26, mire lo que le dijo. Hay una palabra que me encanta, por eso me traje este versículo, amén. Esta mujer era extranjera, sirofenicia. No sé, si lo tienes prendido tú, mujer. No sé, déjame hacer. A ver, vamos a escuchar este versículo. Mi esposa está un poquito lejos, a ver. Esta mujer era extranjera, sirofenicia, de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Sigue adelante. Sigue leyendo. Bueno. Bueno, yo lo sigo explicando. Bueno, ¿sí escucharon mis hermanos? Sí, ¿verdad? No. ¿No escuchó, no? Bueno, que lo lea de nuevo. También chiquita la letra. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Dice, deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús. Amén, sí. Bueno, la expresión de esta palabra, mis hermanos, pues me da mucho gozo, alegría saber las palabras de Jesús. Cómo el Señor Jesucristo, fíjese nada más, tuvo que hartar a los hijos. Jesús le dice a la mujer que primeramente tienen que hartarse los hijos, ¿verdad? Hartarse al grado de que ya le atuquen la comida, que la tiren la comida, que los gentiles coman por lo pronto, mientras estos se hartan, coman de las migajas de lo que cae de los hijos de Adán. O sea, hasta ese grado, hasta eso, los hijos de Abraham ciertamente se hartaron, pero ¿sabe qué? Pero de dureza y de soberbia. Fíjese, el pan bueno, el pan bajado del cielo, dados hasta hartarse. ¿Se acuerda aquellos que comían de la
carne de las codornices en el desierto, hasta por las narices se ahogaban y se les salía la carne, ¿no? O sea, el tiempo llegaría, en pocas palabras, hermano, cuando la profecía de Jesús se cumplía. ¿Y sabe qué profecía? Porque nosotros ahorita estamos hablando de que Dios usaría el material gentil. Material gentil, o sea, está hablando de gente gentil, de hombres, seres humanos, mujeres, gentil, donde se podían integrar a esta estructura maravillosa de la iglesia de Cristo. Y Dios dejaría que los gentiles fuéramos integrados. Gloria al Señor Jesucristo. El tiempo llegaría, y esa fue una profecía que Jesús hablara andando en la tierra. Andando en la tierra, acuérdense que solo fue al judío, pero sin embargo él aventó profecías, mire una profecía que me encanta. Yo salto de alegría y bueno, me gozo en esta profecía, ¿no? Cuando Jesús fue cuando Jesús sanó el siervo del centurión, aquella fe que maravilló, que no había en Israel una fe como la fe del centurión, no había ninguna fe tan grande como ella. Y sin embargo, esto es material gentil, ¿entiende lo que le estoy diciendo? Mire lo que dice Mateo capítulo 8, verso 11. Creo que el hermano Luis lo iba a leer. Sí, hermano, estoy leyendo, pero estaba volteado el teléfono. Ahí ya empiezo otra vez. Amén. Mateo 8:11 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Amén, aleluya. Jesús está profetizando algo que se está viviendo en la era de los gentiles, mis hermanos. Gloria al Señor. Jesucristo hizo referencia a esto porque como que celó en una forma espiritual, o como quiera entenderlo, a los hijos del reino, lo celó cuando miró que aquel centurión vino y mostró una fe que no había en Israel. Entonces es cuando él habla estas palabras que mi hermano Luis leyó, que vendrían del oriente, venían a sentarse al lado de con Abraham. Fíjense, a este nivel de entrega y de fe, hablando del pueblo gentil. Gloria al Señor. Y esta profecía comenzó a cumplirse en el ministerio del Espíritu de Jesús con sus apóstoles, después de haberles tenido pues franca entrada a los suyos por 8 años, ¿verdad? Cuando estaban predicando los hermanos en Jerusalén. Pues estos hijos de Abraham habían rechazado esta oportunidad y comenzó a venirse los del oriente y de los occidentes a sentarse con Abraham. Esta es la dispensación de los gentiles. El Espíritu de Jesucristo es el administrador y los apóstoles y profetas son el fundamento. Y hasta ahí lo vamos a dejar para que lo puedan ustedes seguir meditando. Y hermano, yo sé que pues a veces es muy largo, pero hasta ahí lo voy a dejar porque todavía hay más adelante más estudios sobre esto. Y yo me fascino, yo me siento, me gozo pues como todo el procedimiento que se dio y todo lo que sucedió, cómo los apóstoles pasaron esta gran prueba y cómo es que fueron integrados. Este estudio, hermano, es importante porque a veces vamos a tener situaciones donde vamos a ver hermanos que están en ese error, ¿verdad? De quererse fundamentar y quererse ponerse en las enseñanzas de Jesús, cuando todas las enseñanzas de Jesús no quiere decir que las despreciemos y que no nos ayuden para nuestro crecimiento, no, pero no podemos fundamentarnos en las enseñanzas de Jesús simplemente por lo dicho. Ese es un preludio, es una preparación a lo que el Espíritu de Dios después revelaría. Fíjense nada más, hay mucha gente y miles de gente, ¿verdad? Que están bautizando en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, simplemente por lo dicho de Jesús.
¿Mm? Y muchos tienen la osadía de decir, yo estoy con Jesús más que con los apóstoles, porque ellos fallaron, ¿no? Así es que yo me quedo con Jesús porque es el verbo de Dios. Y ahí se quedan y se aferran a ese texto sin entender que el mismo Jesús de Nazaret vino y reveló a qué se estaba refiriendo cuando dijo ir y bautizar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otro error que se comete también en lo solo Jesús, que yo también en cierta forma yo creo eso, pero yo no creo en la arrogancia ni los malos diretes, ¿verdad? De desprecio, es que quitan los versículos de la Biblia. Dicen que eso no está en el original y porque no lo pueden explicar o porque quieren acementar con un celo que perjudica y daña, pues lo quitan y dicen, no, esto es en el nombre de Jesús. Pues sí es en el nombre de Jesús, pero tienes que explicar lo que Jesús dijo, por qué lo dijo, ¿verdad? Y cuándo lo dijo. Y cuando lo reveló, así no podemos salirnos por la tangente, tenemos que explicar con humildad y con sencillez los que somos del nombre de Jesucristo el por qué Jesús lo dijo y entender, hermanos, que pues Jesús vivía bajo un antiguo pacto y que el testamento pues que se estaba por dar el Nuevo Testamento pues no era, todavía no entra en vigencia puesto que el testador vive, pero una vez que el testador muere pues el testamento toma vigencia. Y así hay muchas enseñanzas doctrinales de algunos movimientos religiosos que están basados ahí y hasta ahí nada más en lo dicho de Jesús, en lo dicho de Jesús, pero en el Nuevo Testamento, cuando vino el Espíritu de Dios, pues aclaró muchas cosas, muchas incógnitas, muchas parábolas, muchos misterios que ahora nosotros por medio del Espíritu lo entendemos. Amén, mis hermanos. No debemos descartar la enseñanza del Espíritu de Dios. Y bueno, ahí los voy a dejar y que Dios me los bendiga. Si tienen alguna pregunta, pues está bien. Si no, pues a mí se me hace que yo los voy a preguntar, porque si no me preguntan, yo sí les voy a preguntar, hermano, del estudio, a ver si está aprendiendo. Pero por lo pronto no. Aquí estamos y Dios les bendiga y le doy el lugar a mi hermano Francisco, que Dios les bendiga, gracias por su tiempo y espero que les sea de bendición. Amén. Dios le bendiga. Amén. Hermano Eduardo, yo tengo una pregunta. Amén, mi hermano. Sí, Jesús dice que no habló nada acerca de los gentiles, pero sí anticipó bendiciones para los gentiles, como sanidades y como palabra, como la samaritana del agua viva. Sin embargo, ¿qué tanto estaba, hermano, vigente o tomado en cuenta todas las profecías de Isaías que hablaban sobre los gentiles? Ajá. Ya estaba profetizado, ya estaba anunciado que era inevitable, era inminente que la puerta de los gentiles se iba a abrir. Sí. Entonces, ¿qué tanto se puede tomar en cuenta en el ministerio de Jesús las profecías ya dichas sobre los gentiles? Sí, bueno, así hay profecías sobre los gentiles. Jesús mismo dio profecías sobre los gentiles. Yo sé que había mucha necesidad en los gentiles en los tiempos de Jesús, pero Jesús fue muy claro. Él dijo, yo vengo a las ovejas perdidas de Israel. Y las enseñanzas que dichas por Jesús, pues obviamente nosotros ahora los gentiles que estamos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, entendemos que también son nuestras, ¿verdad? Pero en su ministerio, andando en la tierra, Jesús de Nazaret solo se dirigió al pueblo gentil. Obviamente hubo gente, al pueblo judío. Hubo gente gentil que se acercó a Jesús y por su fe, pues es como alcanzaron misericordia, pero él tuvo muy claro. De hecho, aquella mujer sirofenicia que le gritaba ni le hizo caso, así de simple. No le hizo caso, porque su ministerio era a los suyos vino. Así era la palabra. Obviamente Jesús sabía que en su debido tiempo, su debida dispensación, como leyó el joven Adriancito, ¿verdad? En Romanos 11:25, nos habla del misterio, nos habla de la dispensación y el tiempo donde la plenitud de los gentiles entraría, ¿no? Y haría el nuevo pacto. Así es que, mi hermano, en cuestión de Jesús, usted escuchó en la escritura donde le dijo a sus discípulos, en camino de gentiles no entréis, ni de samaritanos. Ir
al primero, a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, pues en el ministerio de Cristo, nada, hermano. Nada, no había nada para los gentiles porque no era el tiempo. Había profecías, sí, pero no era el tiempo. No era su ministerio, no era su misión. Y sin embargo, sí aventó profecías, sí aventó, dice, vendrán del oriente, vendrán del occidente y se sentarán con Abraham, haciendo referencia, mi hermano, de aquel centurión, ¿verdad? De la fe grande de aquel centurión. Hizo referencia que vendría tiempo. No era el momento, pero sí vendría el tiempo. Es lo que yo puedo entender de las enseñanzas de Jesús, de los evangelios de Jesús. Amén, Él Amén, estaba, hermano. amén, él estaba juntando sus piedras, hermano, Amén, hermano. para poner su edificación, su iglesia, porque no había ninguna iglesia en ese momento ni nada, ¿no? La iglesia todavía no estaba hecha ni formada. Estaba ahorita pues juntando las piedritas para revestirlas del poder y así establecer el fundamento de la iglesia. Por lo pronto todo era un preludio, todo era una preparación nada más. En la vida de Jesús, pues él no venía a abrogar la ley de los profetas, porque pues la ley de los profetas era para el pueblo de judío, pueblo de Israel. Él venía a cumplirlo, él vivía bajo ese régimen y bajo esas enseñanzas. Más después vamos a hablar cómo es que hizo a los leprosos que se presentaran al sacerdote. Fíjese, nada más hizo, él cumplía la ley y hacía las cosas de la ley, y como estaban en Cristo aún leyes ceremoniales, él llevaba, obviamente él no hizo ningún sacrificio, pero sí hacía que se presentaran al sacerdote aquellos leprosos para que los registrara como sanos, porque la lepra iba desapareciendo conforme ellos iban avanzando. Amén. Amén, hermano. Dile Padre. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén, aleluya. Pues mis amados hermanos, no sé quién más tenga preguntas, amén. Ya mi hermano Raúl formuló su primera pregunta. Si usted tiene alguna otra pregunta, hermanos, hágala en esta tarde para pues sí poder aprender, hermanos, amén, aleluya. Vamos a dejar el lugar a otro de mis hermanos que tengan su corazón, pues formular la pregunta, amén. Hermano, Amén. Adelante, hermana Paulita. lo que le quería decir o preguntar, ¿verdad? De que, pues él desde entonces él dijo él que venía a morir por todos, por todo el mundo. Entonces, yo entiendo él, desde siempre estuvimos en él, ¿verdad? En el pensamiento de él. Claro que todo, como dijo el hermano, tenía que ser a su tiempo. Entonces, porque él dijo esto, ¿verdad? Que él venía también a morir por todo el mundo. Y él sabía cómo se iba a ir desarrollando esto para llegar a nosotros, ¿verdad? Primero ellos, pero como ellos no quisieron oírlo, pues entonces entramos nosotros ahí. Pero él ya sabía que así iba a pasar. Entonces quiere decir que siempre estuvimos que así se iba a ir, iba a llegar hacia nosotros. No sé cómo lo vea, ¿verdad, el hermano? Pero es un punto de vista, no sé, conforme he visto yo aquí en la escritura. No sé qué diga el hermano. No se oyó. Amén, gloria a Dios. Dios, ¿Me amén. escucha? Amén, gloria a Dios. ¿Y ahora sí me escucha? Sí. Amén. Hermano, ya está, lo escuchamos. Ok, mira, hermano, es el siguiente estudio. El siguiente estudio vamos a hablar de eso. Vamos a hablar cómo el Nuevo Testamento fue confirmado con la muerte de Jesús de Nazaret. Hay unas palabras que Jesús menciona y él dice, toda potestad me es dada. Una vez que él resucitó, toda potestad me es dada. La potestad de Jesús daba inicio a una confirmación donde el testador muere y el testamento, bueno, alguien léame Hebreos 9 del verso 16 al verso 17.
¿9 qué dijo, hermano? 9, Hebreos 9 del 16 al 17. 16 al 17. Dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, y como aquí en la tierra, pues, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido tanto que el testador vive. Amén, hermano. Hay un testamento ya, pero todavía no toma validez, ¿verdad? Y nosotros sabemos que es el nuevo pacto, es el nuevo testamento, es donde ya está prescrito y dicho lo que iba a hacerse y lo que está establecido. Pero mientras estaba el testador no tenía validez. Pero una vez confirmado, o sea, una vez que el testador muere y resucita, entonces ya entra en vigencia, ya en ese testamento estamos incluidos. Después de haber sido confirmado este nuevo pacto, y fue confirmado, ¿sabe con qué? Con su muerte y con su resurrección. Una vez que él resucitó, empezó a juntar las piedras del fundamento, ¿verdad? Porque tenía que juntarlas. Por 40 días, él anduvo trayendo las piedritas esparcidas para hacerles ver que todo ya estaba hecho, ya está establecido, ya el nuevo testamento estaba confirmado porque él ya había muerto. Ahora solo faltaba sellar los documentos, ¿no? Y ese sello de documentos, pues era cuando tenían que esperar en Jerusalén. Ya estaba pagado el precio, ya estaba confirmado todo. Entonces ahora solamente necesitaba que esas piedras fueran selladas para formar el fundamento. Por eso la fidelidad de Jesús en el cumplimiento de la ley de Moisés lo llevó hasta ofrecer el Cordero perfecto. Este Cordero perfecto era para la santificación de los santos, pero ya entramos nosotros en el programa de Dios. No significa que Jesús solamente murió para los judíos, no. Acuérdense que cuando Jesús caminó en la tierra, él fue a los suyos. Él vivió bajo ritos antiguos, bajo la ley mosaica, y de los cuales eran contrarios a nosotros. Pero él vino a la tierra y cargó en la cruz del altar todos esos ritos. Él rayó toda célula de ritos que nos eran contrarios, dice el apóstol, ¿verdad? Y todo lo enclavó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando él muere y resucita, el Nuevo Testamento toma vigencia. Todo lo que viene del Nuevo Testamento, todo lo que prosigue el Nuevo Testamento, ahí somos incluidos. Ya ven lo que está diciendo el hermano Raúl, que en el Antiguo Testamento el profeta Isaías hablaba de nosotros los gentiles. Entonces ya tomó vigencia. Entonces ya estamos en la planilla del testamento del Señor Jesús y podemos integrarnos por la misericordia de Dios. El movimiento que esperó hasta que entrara Pedro a la casa de Cornelio, pues fueron 8 años, hermano, porque no significa que los apóstoles, pues ellos en una forma espiral se iban expandiendo, y hasta que vieron que el Espíritu de Dios les abrió la puerta a los gentiles, pues también entraron los gentiles a ser integrados a la iglesia de Cristo. Como piedras vivas, pues nosotros somos integrados a esta estructura de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Y ahí, hermana, nosotros ya entramos y el misterio es revelado, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y no solamente en nosotros, pues en los judíos, en los samaritanos y en otros, tiene que estar Cristo en el corazón, si no, no hay esperanza, ¿no? Así es que si mantenemos a Jesús en nuestro corazón, esa es la esperanza de gloria. Amén. Sí, yo sé que el Señor nos está puliendo para poder encajar en este lugar, para hacer las piedras que Él quiere que seamos, que quepamos en esos huequitos, ¿verdad? Donde está su fundamento. ¿Por qué usted, mire, hay una palabra que ya lo dije ahorita? ¿Por qué cree que Jesús dice, toda potestad me es dada? Pues que él no tenía potestad. Claro que sí, pero él murió. Él se sacrificó por la salvación de todo el mundo. Ahí dice, Juan lo presentó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero tuvo que haber un procedimiento, sí. Tuvo que llevar el peso de la ley, sí.
del pecado, sí, ¿verdad? Y cuando murió y resucitó, él dijo, él me dijo, toda potestad me es dada. Entonces, hermana, ahora sí el Señor nos incluyó y somos parte de esa gloriosa Gloria a usted. revelación. Dios Amén. nos integró. Dios les bendiga. Amén. Amén, hermano, y gracias. Gloria a Dios, amén, aleluya. Gloria a Dios. A ver, pues mis amados hermanos, pues algún otro de mis hermanos que tenga pues alguna pregunta o algo, hermanos, en esta hora, hermanos, puede formular su pregunta, amén, aleluya. Una opinión, hermano. Acuérdense que todo es para edificación, amén. Gloria a Dios, amén, aleluya. Bueno, hermanos, al ver que no hay algún otro hermano que tenga alguna pregunta o algo, pues vamos a pasar, hermanos, a retirarnos, gloria al Señor. Vamos a pasar a hacer